elabora un contrato de trabajo de acuerdo con el tiempo de relación laboral. En México, la forma en que el patrón y empleados formalizan la relación laboral es por medio de un contrato. Estos son diferentes en cada tipo de empresa o institución, pero deben de contar con unos mínimos que marca la Ley Federal del Trabajo, como son salario mayor o igual el salario mínimo general vigente en México. En la Edad Media, el contrato laboral fungía como la promesa que obliga a un hombre con respecto a otro a desempeñar un trabajo específico. En la Edad Moderna, en Francia, en el artículo 1134 del Código Napoleón, 1804, se expresa que los convenios legalmente celebrados tienen fuerza de ley entre partes y no podrán ser revocados a menos que ambas estén de acuerdo. El contrato laboral en México y en el mundo es un instrumento jurídico que se rige como un pilar de la sociedad laboral contemporánea. Contrato de trabajo. En México, la Ley Federal del Trabajo rige los requisitos mínimos que debe cumplir el patrón en la colaboración de un trabajador, ya sea una relación laboral o individual, colectiva o por régimen de intermediación. Duración de las relaciones de trabajo y jornadas de trabajo. En el artículo 31 de la LFT se menciona que los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo. Si el contrato por tiempo determinado concluyera, pero la naturaleza del trabajo subsistiese, aunque el tiempo de duración del trabajo terminó, pero el trabajo para el cual el personal fue contratado siga extendido. En el caso de duración por tiempo indeterminado, o que supere los 180 días, aproximadamente 6 meses. Duración de la jornada de trabajo. En México, las relaciones laborales están reguladas por la Ley Federal del Trabajo, tal y como se menciona en el artículo 1. Por consiguiente, son de observancia general y rigen las relaciones del artículo 123 constitucional. Relación individual de trabajo. El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo se define por relación de trabajo a cualquiera que sea el acto que le dé origen a la presentación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Por tanto, en contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel que por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Contrato colectivo. En el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo se define el contrato colectivo como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones laborales según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos, teniendo el patrón la obligación de emplear trabajadores miembros de un sindicato. Debe celebrar con este cuando se solicite, con un contrato colectivo. En caso de negarse, los trabajadores deben ejercer su derecho a huelga consignado en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. Si existieran dos o más sindicatos, el contrato colectivo se celebrará con el que tenga mayor número de trabajadores dentro de la empresa y se le dará la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Contrato ley. Este término está definido en el artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo. Contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria, y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades. Pueden solicitar la celebración de un contrato ley los sindicatos que presten las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados, por lo menos de una rama de la industria en una o varias entidades federativas. Subcontratación. La Ley Federal del Trabajo la define como el régimen de subcontratación y es el con el cual el patrón
denomina contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores, bajo su dependencia a favor de un contratante. Cuando es una persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servidores o la ejecución de las obras contratadas. El contrato deberá cumplir con las siguientes condiciones. No podrá abarcar la totalidad de las actividades que desarrolle en el centro de trabajo. Deberá efectuarse por un carácter especializado. No podrá emprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajos al servicio del contratante. Debe no cumplirse con lo anterior. El contratante se considerará patrón para todos los efectos de la ley del trabajo, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. Situación o contexto didáctico. Contratar a un trabajador para incorporarse a alguna empresa o institución debe ser formalizado por la firma del contrato de trabajo, sea individual, colectivo o contrato ley. Este proceso está determinado en México por la Ley Federal del Trabajo, donde se establecen los mínimos que deben cumplir el patrón para elaborar el contrato. Este debe ser firmado por ambas partes. Recuerda que los contratos permiten establecer los derechos y las obligaciones del trabajador y el patrón, así como la duración de la relación laboral, ya sea por tiempo indeterminado o determinado, por obra determinada o periodo de prueba o capacitación inicial. También la determinación por escrito la jornada laboral. Un objeto del Departamento de Recursos Humanos de cualquier organización es la incorporación de trabajo a la empresa, con la integración de expediente, el cual debe incluir el contrato de trabajo firmado por ambas partes. Un objetivo de cualquier trabajador es legalizar su incorporación a la empresa o institución mediante la firma de un contrato de trabajo, donde formalice sus obligaciones y derechos, así como las prestaciones a las cuales tiene derecho. Bueno, espero que les haya gustado el video y hasta la próxima.